Bienvenidos hermanos a un podcast más, avanzando en el libro de Juan. Hoy nos toca hablar acerca de la mujer samaritana. Estamos entrando al podcast número 9 y sean todos bienvenidos. Les quiero recordar, hermanos, que estamos en mi camión. Van a escuchar algunos ruidos curiosos. Es parte del ambiente, hermanos. También quiero recordarles que nos estamos apoyando en el devocional, una mirada devocional a la narración de Juan de la vida y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Me están cargando y es tiempo de devocional. Bien, el autor nos pide que leamos del capítulo del Evangelio de Juan, número 4, versículo del 1 al 42. Bien, así que vamos a comenzar con la lectura. Acompáñenme, hermanos, con sus Biblias. Dice así la palabra de Dios, capítulo 4, versículo 1. Cuando Jesús supo que los fariseos habían oído que él ganaba y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Tenía que pasar por Samaria, y llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad que Jacob había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta, el mediodía. Vino una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dijo: «Dame de beber», porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimento. Entonces la mujer samaritana le dijo: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que yo soy samaritana?» Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le respondió: «Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él, y él te daría agua viva». La mujer contestó: «Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde tienes agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y su ganado?» Respondió Jesús: «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brota para vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame de esa agua, para que no tenga sed, ni tenga que venir aquí a sacarla». Jesús le contestó: «Ve, llama a tu esposo y ven acá». Respondió la mujer: «No tengo esposo». Jesús replicó: «Bien has dicho, no tengo esposo, porque 5 maridos tuviste, y el que tienes ahora no es tu esposo. Esto has dicho con verdad». La mujer respondió: «Señor, veo que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es donde se debe de adorar». Jesús declaró: «Mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Sin embargo, la hora viene, y ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Estos adoradores son los que el Padre busca. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad». La mujer le dijo: «Sé que el Mesías, llamado el Cristo, ha de venir. Cuando él venga nos explicará todas las cosas». Jesús declaró: «Yo soy el que habla contigo». En eso llegaron sus discípulos y se sorprendieron que hablara con una mujer. Pero ninguno le preguntó: «¿Qué quieres?», o «¿Qué hablas con ella?». Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: «Venid a ver a un hombre que me dijo todo cuanto hice. ¿No será el Cristo?». Entonces salieron de la ciudad y fueron a donde estaba él. Entre tanto los discípulos le rogaban: «Rabí, come». Pero él les dijo: «Tengo para comer un manjar que vosotros no conocéis». Entonces los discípulos se preguntaban unos a otros: «¿Le habrá traído alguien de comer?». Jesús les dijo: «Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses hasta la siega? Yo os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, ya están blancos para la siega. Aún ahora el segador recibe su salario y allega fruto para vida eterna, para que tanto el sembrador como el segador se alegren. Porque en esto es verdad el dicho: uno siembra y otro siega. Yo os envié a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores».
Y muchos samaritanos de esa ciudad creyeron en él por el testimonio de la mujer, que decía: me dijo todo lo que hice. Así, cuando los samaritanos fueron a él, le rogaron que se quedara allí, y se quedó 2 días. Y muchos más creyeron por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos por tu palabra, sino porque nosotros mismos lo hemos oído, y sabemos que en verdad este es el Salvador del mundo. Bien, hermanos, hemos escuchado la lectura de este capítulo 4 del Evangelio de Juan, que nos habla sobre la mujer samaritana. Y nos vamos a introducir ahora al devocional. Dice así el autor: ¿qué clase de persona puede utilizar el Señor? Usted no necesita una educación teológica para ser usado por Dios. Usted no necesita muchos años de experiencia. El Señor puede utilizarle tal como usted es. La historia de la mujer samaritana es un ejemplo muy bello de esto. Los discípulos de Jesús estaban bautizando a los que venían a ellos en la región de Judea. Los fariseos oyeron lo que Jesús estaba haciendo. En el capítulo 3 vimos cómo los fariseos habían atacado el ministerio de Juan Bautista. Este tipo de encuentro no fue ni útil ni deseable. Jesús decidió evitar el contacto con los fariseos, y así es que él abandonó la región. El Señor decidió ir a Galilea. La ruta más directa a Galilea era a través de Samaria. Los judíos no viajaban a través de la región de Samaria por su odio a los samaritanos. Los judíos de la época de Jesús elegían, en lugar de eso, tomar una ruta más larga que bordeaba esta región. En el versículo 4 leemos que Jesús tuvo que pasar por Samaria. Dios obviamente tenía un plan para esta región. Nuestro Señor vino a un pueblo en Samaria llamado Sicar. Esto lo vemos en el versículo 5. El pueblo de Sicar estaba junto a una parcela que Jacob le había dado a su hijo José. El pozo de Jacob estaba en esa región. Este pozo tenía gran valor histórico. Jesús se sentó en el pozo a descansar mientras los discípulos entraban en el pueblo a comprar comida. Era alrededor del mediodía cuando Jesús arribó al pozo. Una mujer vino al pozo mientras Jesús estaba descansando, y es importante notar varias cosas acerca de esta persona que se acerca a Jesús. Primero, ella era una mujer. Según la etiqueta judía, no era correcto para un hombre hablarle a una mujer en público. Hablándole a esta mujer, el Señor estaba rompiendo una tradición muy cultural. Cuando los discípulos regresaron del pueblo, estaban sorprendidos de presenciar a su maestro hablándole a una mujer. Lo segundo que debemos notar es que esta mujer era samaritana. En el versículo 9 entendemos que los judíos no trataban con los samaritanos. Ya hemos mencionado que el judío promedio escogía caminar la distancia adicional alrededor de la región de Samaria, en vez de entrar en contacto con una de estas personas despreciadas. Jesús no tuvo este mismo sentimiento hacia los samaritanos. En tercer lugar, esta mujer había tenido 5 maridos y estaba actualmente viviendo con un hombre que no era su marido. Esto nos dice algo de la mujer y nos hace preguntarnos, ¿qué les había ocurrido a sus otros 5 maridos? Aun cuando la Biblia no nos dice, sería demasiado increíble creer que todos ellos habían muerto. El hecho de que ella estaba viviendo con un hombre con el que no estaba casada sugiere que esta mujer no era una mujer moral. Sería más probable suponer que esta mujer había estado divorciada varias veces. Ella obviamente tenía problemas para conservar una relación. Aquí ante Jesús estaba una mujer atribulada. Ella había pasado por 5 maridos. Ella no se había comprometido a casarse con el hombre con quien estaba viviendo en ese momento. ¿Será acaso que se sentiría sola? ¿Se sentiría rechazada? ¿Estaba confundida? ¿Se sentiría insegura? Eso no lo sabemos. Jesús empezó su conversación con la mujer pidiéndole agua. La mujer samaritana estaba sorprendida al ver que Jesús hablara con ella. Ella le expresó esto: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy samaritana? Al hacer esto, ella le recordó la brecha entre los judíos y los samaritanos. El Señor respondió diciéndole que si ella en realidad supiera quién era Él, ella sería la que estuviera pidiéndole agua. Él también tenía agua para darle, sin embargo, su agua era agua viva. La suposición aquí era que el agua que Él le daría era mejor que el agua que ella sacaría del pozo de Jacob. La mujer pareció ofendida con esta sugerencia. ¿Sería posible que ella viera esto como un insulto contra su raza? Lo que es claro es que ella se ofendió con lo que Jesús le dijo. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo?
El Señor le explicó la diferencia entre el agua que Jacob daba y el agua que él le daría. El agua que doy se convertirá en una fuente de agua que saltará a vida eterna. Él estaba refiriéndose a la salvación que él tenía para ofrecer. La salvación es como agua viva. Sin agua moriríamos. Sin agua solo puede haber esterilidad e infructuosidad. La salvación que el Señor nos ofrece como agua apaga el alma sedienta y trae vida y productividad. Quien quiera que beba el agua de la salvación que el Señor ofrece nunca tendrá sed otra vez. Estarán completamente satisfechos. ¿Ha sentido usted alguna vez esta sed en su alma? ¿Ha perdido la vida su significado para usted? ¿Su vida es como un desierto árido? Lo que usted necesita es el agua viva de la salvación. El agua espiritual que el Señor da apagará la sed de su alma como ninguna otra cosa. Solo esta agua viva satisfará su alma. Venga ahora y beba profundamente. Es gratis. La mujer samaritana no comprendió lo que Jesús estaba diciendo. «Dame de esa agua para que no tenga ni venga aquí a sacarla», respondió. Ella estaba todavía pensando en el agua física. Ella aún no había comprendido al Señor. Para ayudarla a entender, el Señor Jesús le pidió que llamara a su marido. Aquí era donde ella tenía una dolencia. Dice, «No tengo marido», le dijo ella al Señor. Y le dijo el Señor, «Tienes razón. 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido». Ella no podía esconderse del Señor. Al traer este asunto a la mujer, Jesús le estaba haciendo consciente de su necesidad del agua viva que él tenía para ofrecer. Esta agua sanaría sus heridas en su vida. Es posible que esta mujer haya estado intentando esconder sus heridas debajo de las relaciones con aquellos hombres en su vida. El agua que Jesús le propuso a ella sanaría esa soledad, el vacío, la inseguridad que ella sentía. Jesús conocía su necesidad. Él le indicó su necesidad para ayudarla a comprender lo que él le estaba proponiendo. Esta declaración de Jesús conmocionó a la mujer. Ella entendió ahora que él no era un mero judío. Aquí ante ella estaba un profeta. La única manera que este hombre pudo haber sabido todas estas cosas acerca de ella era si Dios se las había revelado. Al haber entendido que Jesús era un profeta, la mujer intentó distraer la atención de ella misma hacia las diferencias entre los judíos y los samaritanos. Ella sacó a relucir el muy antiguo debate entre los dos grupos referente a donde Dios quiso que su pueblo le adorara. Jesús no se dejó atrapar por esta distracción. Él explicó que se estaba acercando el tiempo cuando la geografía ya no sería una preocupación en el culto. Dios estaba preocupado más por la actitud del corazón que el lugar de la adoración. Jesús le dijo que los verdaderos adoradores se preocupan por adorar a Dios en espíritu y en verdad. Hay personas que dan el voto de validez intelectual a las verdades del Señor Jesús. Disfrutan de la teología, pero su espíritu no es movido. La verdadera adoración ocurre cuando nuestros espíritus se comunican con el Espíritu de Dios. La verdadera adoración viene de un corazón que ha sido movido por el Espíritu de Dios. La verdadera adoración es conducida por el Espíritu y alimentada con la verdad de la palabra de Dios. Ella toca nuestros corazones y almas y nos atrae a la misma presencia de Dios. La mujer samaritana, aunque tocada por la sabiduría de la respuesta del Señor, no aceptó lo que Él le dijo. Ella manifestó que cuando el Mesías viniera, Él explicaría estas cosas. Y entonces el Señor dice, «Yo soy el que habla contigo». Esta declaración tiene que haber causado un gran impacto emocional a la mujer. Había algo acerca de lo que Jesús dijo que sin embargo rompió cada onza de resistencia que la mujer tenía. Ella había estado peleándose con él todo este tiempo, pero cuando ella oyó lo que Jesús dijo, ella dejó caer sus jarras de agua y entró corriendo al pueblo. Ella le dijo a sus amigos que vinieran y vieran a alguien que muy posiblemente podría ser el Mesías. La gente del pueblo, queriendo ver por ellos mismos lo que la mujer estaba hablando, fueron al pozo donde Jesús estaba descansando. Mientras tanto, los discípulos regresaron de su viaje de compras a la ciudad. Cuando le ofrecieron algo de comer al Señor, Él les dijo que Él tenía una comida que ellos no conocían. Esto dejó perplejos a los discípulos. No comprendían de lo que estaba hablando Jesús. Como la mujer samaritana, pensaron que Él estaba hablando en un sentido físico. Sin embargo, Jesús estaba refiriéndose a la comida espiritual. Su comida era hacer la voluntad de su Padre. Él acababa de tener una oportunidad de testificar a la mujer samaritana. Esto había satisfecho su alma.
¿Ha conocido usted alguna vez la satisfacción de servir al Señor? ¡Qué delicia es poder servirle a Dios! No hay nada más satisfactorio que saber que usted ha sido usado por el Señor en la vida de otra persona. Servir al Señor trae bendición. No hay cristiano tan débil como el cristiano que no conoce la bendición de servirle al Señor. Jesús entendió que su encuentro con la mujer era solo el comienzo de algo grande. Él le dijo a sus discípulos que habían de recoger una gran cosecha. No habían trabajado por ella, pero cosecharían lo que habían sembrado otras personas. En un tiempo simplemente corto estarían regocijándose. Los discípulos no comprendían lo que Jesús estaba diciendo. La cosecha de la que Jesús hablaba vino rápidamente. En un plazo de algunos momentos, después del regreso de los discípulos del pueblo, el pozo de Jacob estaba rodeado de buscadores samaritanos. Venían con muchas preguntas, vinieron porque la mujer samaritana los había invitado a venir. Escuchaban fijamente lo que Jesús les estaba diciendo. El Espíritu de Dios se movió entre ellos y creyeron en Jesús. Ya no creían por el testimonio de la mujer samaritana, creyeron por lo que Jesús les había dicho. Le invitaron a quedarse con ellos, y durante 2 días Jesús y sus discípulos permanecieron en Samaria, predicando y enseñando la palabra de Dios. Ese día experimentaron uno de los primeros avivamientos del Nuevo Testamento. ¿Cómo es que comenzó este avivamiento? Comenzó cuando la mujer samaritana fue confrontada por la verdad acerca de Jesús y sus caminos pecaminosos. Ella no tuvo tiempo de tratar y confesar sus pecados. Ella fue a sus amigos, tal como era ella, y les dijo lo que había oído. Dios estupendamente conmovió muchas vidas a través de esta mujer. Dios puede utilizar a cualquiera que Él escoja. Él no necesita un hombre o una mujer de gran capacidad y habilidad. Dios puede lograr tanto a través de alguien como la sencilla mujer samaritana, como lo puede hacer por medio de un maestro predicador culto en la palabra de Dios. Dios le puede utilizar tal como usted es. ¿No le gustaría entregarse usted al Señor Jesús y dejarse utilizar por Él? Usted se sorprendería de lo que Jesús puede hacer con usted. Bien, hermanos, hasta aquí hemos llegado a este devocional, el devocional número 9, la mujer samaritana. Y bueno, es importante tener en mente que primeramente esta mujer samaritana fue una mujer que había pasado por 5 divorcios a través de 5 maridos, y si recordamos nos dice que estaba con una sexta persona, que ya no era su marido. Cuando uno ve este tipo de situaciones que pasa por una mujer o por un hombre, de la misma manera vemos que hay una inestabilidad emocional. Puede haber quizá problemas psicológicos, problemas espirituales obviamente, y llega una denigración de tal manera que están con la persona simplemente por estar con alguien, por no sentirse solos, por no sentirse amados o por no sentirse deseados. Se quedan con personas que ni las aman, ni las desean, ni las valoran. Y esto es algo triste que estaba pasando con la mujer samaritana. Jesús lo sabía, Jesús la confrontó con esa verdad, porque necesitaba de esta agua viva que solamente Jesús tiene para todos nosotros. Muchas de las veces nosotros creemos que la vida es como es, y lo que te tocó vivir, pues así es como tienes que ir avanzando, ¿no? Te tocó un mal marido, pues te tienes que aguantar. O has vivido una vida de promiscuidad o una vida inestable, donde has estado viviendo con varias personas, y creemos que pues así es la vida, ¿no? Pasa en una estadística que el 50 o 60% de las familias está en esta situación, tú estás dentro de la estadística y pues no te importa, porque pues como pasa muy común, lo tomamos como que es normal. Y la verdad es que no es normal y no está bien. Y lo que Jesús nos ofrece aquí, a través del ejemplo de la mujer samaritana, es que si nos acercamos a beber del agua que el Señor tiene para nosotros, a través de su palabra, a través de su enseñanza, a través de su amor, a través de lo que Él hizo en la cruz, Él está diciéndonos que nos satisfará más de lo que nos podría satisfacer cualquier cosa en este mundo. Más que un marido, más que una mujer, más que cualquier cosa que podría llenarnos el vacío que a veces sentimos. Él dice, vengan a mí, beban del agua que yo tengo para ustedes, esta agua es su palabra, y van a tener una satisfacción como nunca antes la han tenido.
Esto es un consejo y es una necesidad, no solamente un consejo, para aquellas personas que, que han estado viviendo una vida inestable, con sus sentimientos derrotados, con una moral vacía y con una gran necesidad de amor. Jesús vino, bajó de su trono por todos nosotros y dio su vida por todos nosotros para que tengamos ese amor, esa paz en nuestros corazones que solamente Él puede darnos y Él puede llenar ese vacío que muchas de las veces sentimos. Hermanos, amigos, no permitan que el orgullo o la necedad sea más fuerte que el venir a rescatar sus propias almas del sufrimiento, de la soledad. Cristo está en todas partes, Él es omnisciente, y al momento que usted ore y busque de Él, Él va a estar ahí para escucharle. Tenga entera seguridad de eso. Bien, hermanos, hemos acabado este podcast número 9, La Mujer Samaritana. Es importante también entender que una vez que recibamos nosotros el Espíritu de Dios, la enseñanza de nuestro Señor Jesús que entra en nuestras vidas, no nos sintamos tampoco mal porque no conocemos mucho de la palabra de Dios. El Señor nos utilizará de la manera que utilizó a la mujer samaritana para llevar la palabra a demás personas. Yo le he dicho a muchas personas con las que he hablado, una vez que conozcas a Jesús, va a ser algo que vas a tener en tu corazón tan grandemente, tan fuerte, que vas a necesitar compartirlo. Es algo que no te lo puedes quedar. Y una vez que lo recibes, así seas un novato, así seas primer experimentado en este amor tan precioso, sales a la calle a buscar a personas y decirles, hey, ven y ven a esta persona llamado Jesús, a este hombre llamado Jesús, que vino hace 2000 años a entregar su vida por nosotros, ven y conócelo. Es maravilloso, es lo más precioso que ha pasado en mi vida. Y cuando esto sucede, nosotros estamos compartiendo el Evangelio de una manera natural y dejando que el Espíritu Santo sea el que atraiga a las personas a través de nuestras experiencias también y de lo que Dios ha hecho con nosotros en nuestra vida. Bien, hermanos, vamos a orar y que Dios les dé un precioso día este lunes para mí, seguramente martes para ustedes. Bendito y alabado seas, Padre Santo, te bendecimos, te glorificamos, te damos las gracias, Padre, por este precioso día. Te damos gracias, Padre, por el calor incluso, que es fuertísimo. Estamos arriba de 100 grados acá en California, arriba, casi llegando a los 110 grados. Señor, gracias. Gracias por mantenernos con vida, gracias por el sol, gracias por los climas que tú controlas y que tú mantienes en este mundo. Tú dijiste que las estaciones del año no pasarían hasta que venga tu Hijo, hasta que venga el fin de los tiempos. Y tú has cumplido tu promesa, Padre, en mantener las estaciones, los días, los años tal como han sido desde el principio. Te lo agradecemos, Padre, te honramos por lo que haces todos los días por nosotros. Y, mi Señor Santo, te pido que toques los corazones de las personas que escucharon este podcast, que mi inexperiencia, que mi falta de conocimiento no sea un estorbo para las personas que necesitan de Jesús. Padre, te ruego que ellos escuchen tu palabra, que no escuchen mis errores si llego a tener errores, que sea solamente tu palabra quien los guíe a tus pies, mi Señor Santo, a esa agua viva que necesitamos todos para tener vida y vida en abundancia. Te ruego, mi Señor Santo, por todas aquellas personas que han vivido una vida inestable, emocionalmente inestable, amorosamente inestable, para que vengan a tus pies, mi Señor, para que vengan a probar de estas aguas vivas que traen vida a sus propias vidas ya decaídas, ya sufridas, y les dan un renacimiento precioso, de la cual ellos comparten y reparten de tan abundante que llega a ser en sus corazones. Señor Santo, te doy las gracias por las personas que llegaron a escuchar esto. Te pido por todos aquellos que van a ir a trabajar. Padre Santo, cuídalos, llévalos con bien a su trabajo, llévalos con bien a su casa, a sus hogares. Que tu paz vaya con todas aquellas personas que han escuchado este audio y que se han regocijado, mi Señor mío, con escuchar un poquito de tu palabra.
con un poquito de esa agua viva. Te pido, mi Padre Santo, por mi familia, porque reciba tu Santo Espíritu. Te pido por mi esposa, porque la bendigas, mi Señor Santo. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos, no porque seamos dignos, Padre, siquiera de voltear al cielo donde está tu trono. Te lo pedimos, Padre, por tu obra redentora en tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga este día y nos vemos, primeramente Dios, mañana. Hasta pronto.